Bien, pues vamos a dar paso a la palabra y como sabéis estamos viendo las 7 iglesias, el mensaje que Jesús da a las 7 iglesias y estamos ya en la última y estamos ya entrando casi en la etapa final de esta iglesia, de este mensaje que Jesús da a la iglesia de Laodicea. Y vamos a leer, si queréis, vamos al capítulo 3, vamos a leer todo ese mensaje que el Señor da a esta iglesia, al capítulo 3, y vamos a leer los versículos que van del 14 al 22. Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. Vamos a utilizar tanto la versión Reina Valera como la versión actual. Entonces, primero lo voy a leer en la versión Reina Valera y después lo leeré en la versión actual para que veréis que dice lo mismo, pero lo vamos a entender mucho mejor. Dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y perdonad, es que lo que estaba leyendo era el texto en donde me voy a basar. Vamos a leer, perdonad, marcha atrás, rebobinamos. Vamos a leer todo el capítulo, o sea, todo el mensaje que va a la iglesia de Laodicea, que es empezando por el versículo 14. Empezamos en el versículo 14 y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y ahora sí, nos vamos al versículo 18, que es en el que vamos a empezar a analizar en esta mañana, y como decía en un principio, yo lo voy a leer en la versión del 1960 Reina Valera y después en la versión actual para que entendáis, para que podamos entender todos mejor este versículo, ¿vale? Vamos al versículo 18 ahora, que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versión actual: por eso te aconsejo que compres de mí lo que verás, te hará rico, porque lo que doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos, solo así podrás ver. Volvemos a repetir: por eso te aconsejo que compres de mí lo que verás, te hará rico, porque lo que doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que te doy para que te cubras con ellas, y las gotas medicinales para tus ojos, solo así podrás ver. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor guíe la exposición de esta palabra. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y queremos ponerla para que tú seas el que nos hables a todos nosotros, Señor. Yo sé que tú ya lo estás haciendo, Señor, y te pedimos que tú hables a nuestras vidas y sobre todo que nos ayudes, Señor, a ser todos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, háblanos, Señor, y bendice nuestras vidas a través de tu palabra, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. La verdad es que literalmente el texto griego no dice esa palabra que leemos, por tanto, en nuestra versión Reina Valera, sino que directamente nos dice: te aconsejo.
Es decir, Jesús está diciendo a su iglesia, a su amada, te aconsejo. Es un consejo de pura gracia. Es un consejo que es un regalo de amor ante la verdad distorsionada que esta iglesia tenía de sí misma. Y hermanos, yo creo que muchas veces no hay peor enemigo nuestro que tengamos una verdad distorsionada de lo que realmente somos muchas veces o de cómo estamos andando delante de Dios. No hay nada tan engañoso, no hay nada tan falso creer que somos algo que en verdad no estamos practicando. Es como aquel que le puedes decir, sí, yo soy médico porque he estudiado la carrera de médico, o yo soy abogado porque he estudiado la carrera de abogado, pero no estoy ejerciendo de abogado o no estoy ejerciendo de médico, ¿vale? Tendrás la teoría, sabrás las prácticas, tendrás un certificado, pero no estás viviendo como un médico o no estás ejerciendo como un abogado. Y a nosotros nos pasa igual. Muchas veces somos hijos de Dios, el Señor nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo, pero no estamos viviendo como aquel hijo de Dios que tiene que vivir como el hijo de Dios que verdaderamente tiene que ser. Y esto es lo que le estaba pasando a la iglesia de la Odisea, y es lo que muchas veces nos suele pasar a nosotros en nuestro caminar como hijos de Dios. Pensamos que somos hijos de Dios, que estamos viviendo como hijos de Dios, pero en verdad muchas veces estamos viviendo una vida a medias. Ni estamos al 100% en los caminos de Dios, ni estamos al 100% en los caminos del mundo. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo que para él le producía arcadas, lo que para él iba a ser un vómito, es decir, el ser tibio. Es un peligro muy grande. La verdad es que la presión que ejercía la ciudad de la Odisea sobre la Iglesia, la presión que ejerce nuestra comunidad autonómica sobre la Iglesia en Cataluña, la presión que ejerce el gobierno central sobre la Iglesia en todo este país en el cual vivimos, la presión que ejerce todo el sistema social, político, social y tal vez religioso, que muchas veces intenta influir dentro de la Iglesia. Pero la única influencia de la Iglesia es Jesucristo, no hay otra. Y tenemos que saber cuáles son nuestras bases y dónde tenemos que estar. Fíjate que esto que Jesús está diciendo no es una imposición, es un consejo que Jesús está dando a su amada, hacia cada uno de nosotros, porque Él espera pacientemente a que recapacitamos, a que volvamos en sí, a que nos acerquemos a nuestro Señor. Y ante una sociedad tan materialista como la Odisea, el Señor empieza a utilizar palabras que esta iglesia entendía, ya que era una iglesia que vivía en una ciudad muy mercantil. Y Jesús aconseja a esta iglesia que obtenga tres cosas de Jesús: que compre oro refinado en fuego para que en verdad sea verdaderamente rico, vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y colirio para sus ojos para que pueda ver bien. Tres cosas que Dios le aconseja, tres cosas que Dios nos aconseja también hoy, en esta mañana, a cada uno de nosotros. Oro refinado en fuego para que seas rico. Yo creo que todos sabemos lo que es el oro, todos generalmente podemos tener alguna prenda de oro, y lo que Jesús les está diciendo a ellos es que compren algo que con seguridad para ellos era normal tener, normal obtener. Pero fíjate, no era un oro normal como tal vez el que muchos de ellos conocían, era un oro refinado, es decir, era un oro que estaba siendo pasado por el crisol. El crisol es donde el oro es derretido y todas las impurezas, todas las imperfecciones son sacadas para dejar ese oro casi al 99,9% de pureza. Y la verdad es que mirando nuestra sociedad, en nuestra sociedad hay tres tipos de oro. En el tiempo de la iglesia de la Odisea ellos conocían lo que era bañar con oro las cosas que querían hacer un poco valiosas, mezclaban con oro para ciertos utensilios, para darle mayor consistencia, mayor solidez, mayor dureza, y conocían también lo que era el oro puro. Nosotros en nuestros tiempos, si tú quieres comprar un objeto de oro, una pieza de oro, puedes ver que en el mercado está el oro de 14 quilates, que llaman el oro bajo, es decir, es un oro
que su pureza está al 59%. El resto son metales con los cuales se mezcla para tener mayor dureza, para obtener mayor colorido. Pero no es oro, es oro puro. En las joyas que casi todo el mundo puede tener hoy en día en nuestro país, el oro se llama de 18 quilates y es el oro que está al 75% de pureza y el 25% es una mezcla muchas veces de lo que es cobre o de lo que es plata. Y el oro puro, que es aquel que podemos encontrar en los lingotes de oro o en las monedas de oro. En las monedas de colección, aunque hay monedas que están al 22, pero casi todas, la mayoría están hechas al 24, o sea, al 99% de pureza de oro, oro de 24 quilates. Y ante esto que os he comentado, podríamos hacer una reflexión. ¿Qué clase, qué tipo de oro somos tú y yo? ¿Somos oro de 14 quilates? ¿Somos oro de 18 quilates? ¿O somos oro de 24 quilates? ¿Qué tipo de oro eres tú? No sé si te identificas con un tipo de oro de esta clase. La verdad es que cuando más de Dios tengamos en nuestra vida, más oro puro vamos a ser. Cuando menos de Dios tengamos en nuestra vida, menos oro puro vamos a ser. Podemos ser oro de 18 quilates, podemos ser oro de 14, es decir, cuanto más impureza, cuando más pecado en nuestra vida podemos dejar, menos santidad tendremos. Y la santidad es lo que nos hace ser y estar más cerca de Dios. Es decir, oro de 24 quilates. Pero esta iglesia, la Odisea, estaba acostumbrada a ser tibios. Aunque la gracia de Dios, a través de este mensaje que va destinado para ella, al igual que va destinado para nosotros, hay un llamado al despertar, a no ser ni tibios ni a ser fríos, sino a ser calientes. Oro de 24 quilates. La verdad es que a lo mejor te sientes muy feliz o nos podemos sentir muy feliz cuando muchas veces podemos ser ese tipo de oro de 14 quilates, ese oro bajo. Pero ¿sabes una cosa? El oro de 14 quilates, el oro bajo, hermanos, no sirve para nada. Y nosotros muchas veces podemos ser muy felices, vivir unas vidas un tanto apasionadas, siendo creyentes, pensando, pero sin andar en la voluntad de Dios, sin andar correctamente en los caminos de Dios. Parecemos como si fuéramos oro puro, pero no lo somos. ¿Somos oro de 18 quilates? El que encuentras en toda joya que puedas llevar o comprar en cualquier joyería. Es el oro más común. Pero ¿sabes una cosa? Aunque es un oro de calidad, es un oro bueno, es algo común que podemos encontrar para comprar. Y los hijos de Dios no tenemos que ser comunes. Nuestra vida no tiene que permitir mezcla alguna. Nuestra vida tiene que ser pura, que glorifique, que honre a Dios. Mira, tal vez lo hemos intentado mezclar con plata para ser casi más puros, como el oro de 18 quilates se mezcla con plata. Es decir, podemos tener cosas lícitas en nuestras vidas, cosas que creemos que nos bendicen, cosas que llenan nuestra vida, y así podemos pasar durante toda nuestra vida, casi toda nuestra vida, estando muy cómodos, estando muy bien así. Pero ¿estamos haciendo entonces la voluntad de Dios? ¿O nos hemos conformado en un estado medio, en el cual sabemos que estamos bien, somos hijos de Dios, pero no vivo una vida comprometida ni con Dios ni con la iglesia en la que estoy? Caray. Y la verdad es que eso me tiene que hacer recapacitar qué tipo de oro soy para Dios. También ese oro de 18 quilates se mezcla con cobre,
Y sabes, el cobre lo que hace es darle al oro ese color muchas veces tan bonito, tan fascinante, en el cual nos llama la atención. Y esto me habla de la apariencia. Pero sabes una cosa, esa mezcla que le da vistosidad, que le da colorido, que le da imagen, no es pureza. Seguimos sin tener pureza. Podemos parecer increíbles delante de las personas que nos rodean, pero cada uno de nosotros sabemos qué tipo de vida llevamos con Dios. ¿Qué tipo de vida personal? Puedes estar casado, puedes estar viviendo solo, puedes estar como estés, pero ¿sabes una cosa? Podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar un montón y sin fin de personas que nos rodean, pero a Dios jamás lo podremos engañar. Y tenemos que saber si somos ese oro de 18 quilates o somos ese oro puro que Dios quiere que seamos. Muchas veces podemos pensar, bueno, yo es que no quiero que este mundo me señale como una persona diferente, yo no quiero vivir marginado con este mundo que me está rodeando, no quiero que me señalen con el dedo. ¿No te ha pasado eso? A veces nos critican, nos señalan con el dedo diciendo, pero eres un santurrón, o te han comido el coco, o qué tipo de persona eres que no aceptas según qué cosas. No eres humano. No sé si alguna vez te han dicho eso, pero ¿sabes una cosa? Nosotros no tenemos que querer la aprobación del mundo. No tenemos que querer la aprobación de las personas que nos rodean, tenemos que querer la aprobación de Dios. En Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Caray, hermanos, nuestra aprobación tiene que ser la de Dios. Ni más ni menos que la de Dios. Somos oro de 24 quilates, somos oro casi puro, vivimos esa vida que honra y que glorifica a Dios, o nos hemos acostumbrado a ser otro tipo de oro, a no dar la calidad que Dios está esperando que cada uno de nosotros demos. Pero ¿sabes una cosa? Dios demanda algo distinto para mí que lo demanda para ti, y a cada uno Dios nos demanda una cosa distinta, pero en esa demanda que Dios quiere de nuestra vida, tenemos que darle el 100%. Nuestra vida le tiene que dar el 100%. Nuestra vida tiene que honrar y glorificar a Dios. Nuestra vida tiene que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Yo creo que en estos últimos tiempos en los que vivimos, el Evangelio ha entrado en una degradación muchas veces dentro de lo que es la Iglesia, la esposa de Jesucristo. Hacemos un Evangelio cómodo. Claro, estamos tan saturados, tan trabajados muchas veces, que ya no estamos experimentando la gracia de Dios en nuestras vidas, que no tenemos la sensibilidad que teníamos en un principio, como cuando conocimos a Jesucristo. Y ¿sabéis una cosa? Yo creo que tenemos un llamado a volver a esas sendas antiguas de las cuales la palabra de Dios nos habla, un llamado a volver a buscar nuestras raíces, porque nuestras raíces muchas veces se han perdido en nuestro caminar como hijos de Dios. Hermanos, tenemos que ser oro puro. ¿Sabes? Si el oro, cuando está siendo refinado, cuando está siendo derretido, pudiera hablar, el oro te diría, no me gusta el calor, me gusta mi forma de estado sólido, no me gusta mi forma de estado líquido, porque estoy sufriendo, estoy teniendo un cambio en todo lo que es mi ser, mi organismo. Y entonces, cuando el oro está pasando por el crisol, es cuando se empiezan a quitar todas las impurezas. Pero nuestra vida es como el oro, puro. Tiene que pasar por el crisol. Tiene que pasar por las pruebas. Pero es que a mí no me gustan las pruebas. ¿A mí no me gustan? ¿A ti? Tampoco. ¿A quién le gustan las pruebas? Pero es que la palabra de Dios lo tenían muy claro nuestros hermanos del Nuevo Testamento. Decían que a través de pruebas y tribulaciones tendrían que entrar en el reino de Dios. Y sabes una cosa, cuando uno era apedreado, cuando uno era
yo qué sé, echado de casa, despreciado, ¿sabes? ¿Se sentían tristes? No, se sentían alegres porque habían sufrido por causa de Jesucristo, porque se habían sentido útiles. Es incomprensible pensar que a Pablo muchas veces lo dejaron medio muerto y se levantaba Pablo y se alegraba porque se identificaba con el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso era estímulo para todos los hermanos, para todos los creyentes, cuando eran perseguidos. Yo creo que todos tenemos nuestras imágenes de cuando los creyentes iban al Coliseo de Roma a ser devorados por las fieras. Dentro de la mente de los gobernantes no entendían por qué iban cantando, por qué morían, pues mirando hacia el cielo. No lo entendían. Pero ellos sí lo entendían, era el gozo de Dios en sus vidas. Y se sentían privilegiados por dar su vida por Cristo. Hoy decimos, Señor, que no nos venga la persecución. Señor, no quiero ser diferente. ¿Cómo hemos cambiado? Si hemos cambiado, hermanos, no somos oro de 24 quilates. Pero la gracia de Dios, como la gracia de Dios insiste en la iglesia de la Odisea, sigue insistiendo en nuestras vidas. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. No nos volvamos a una religión, volvámonos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Jesús quiere que seamos ricos, pero no como ese evangelio que habla de la prosperidad, de tú dale a Dios y ya verás cómo el Señor te bendice. No, de ninguna manera. Eso es algo falso que no ponen las Escrituras. Dios quiere que seamos ricos en el terreno y en el ámbito espiritual. Es decir, en que tengamos una convivencia plena con el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Él quiere que tengamos una vivencia todos los días de nuestra vida, que vayamos por la calle y oigamos la voz de Dios, cómo nos habla, cómo nos bendice, cómo nos guía. Caray, necesitamos más y más de Dios. O yo no sé cuándo ha sido la última vez que el Señor te ha hablado, pero yo a veces pienso en mi pasado, y yo recuerdo tantas y tantas veces que el Señor, yendo yo en el coche, ¡guau!, me ha hablado, me ha dicho alguno determinado, y digo, bueno, esto es de mi mente, ¡guau!, y ya ha pasado, digo, ostras, era la voz de Dios que estaba hablando a mi vida. Hermanos, necesitamos volver a nuestros antiguos caminos, en los que Dios hablaba y bendecía nuestras vidas, o si estamos en ellos, seguir sin apartarse, porque podemos estar en ese principio, en nuestro fervor, como hijos de Dios, no lo perdamos, que nadie ni nada te pueda quitar el gozo de ser un hijo de Dios, de vivir en la llenura y en la plenitud de la santidad de Dios. Fíjate, nos dice Jesús que compremos oro, ahora nos dice que compremos vestiduras blancas para vestirnos, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Como sabéis, la Odisea, una de las características de esta ciudad, de donde estaba esta iglesia, era esa lana negra tan apreciada por todo el imperio, por todo el mundo. La gente se volvía loca por querer coger esa lana, tener esa lana para poder hacer vestidos, para poder hacer túnicas, para poder hacer alfombras, tapices. Era algo muy preciado que solo tenían en exclusiva la gente de la Odisea. Y en esa congregación estoy seguro que se vestirían muy bien. Llevarían sus ropas, sus vestidos, tal vez se vestirían y llevarían esos trajes que casi en ninguna otra provincia del Imperio Romano se vestirían así, tal vez en Roma, como la capital de todo el imperio, y en nuestro país o en otros países, yo pienso, por ejemplo, en Italia, se dice que la gente viste muy bien, va muy elegantemente vestida. En nuestro país, hace años, yo recuerdo que tenía mucha fama la gente de Asturias, que iban muy bien vestidos, muy bien trajeados. Pero la verdad es que no está hablando Jesús de algo físico para ponernos, sino de esas vestiduras blancas que hablan de la santidad que todo hijo de Dios tiene que tener en su vida. Si vamos al principio de la Escritura,
y vemos a Adán y Eva, ellos iban desnudos por el paraíso, no tenían frío, no tenían calor, no tenían vergüenza, era increíble, sería algo maravilloso el poder así ir tan libres y que ningún animal te hiciera daño porque podías tener relación con todos, pero en el momento de la caída pasa algo sorprendente, pasa algo único que no habían experimentado hasta entonces. Se vieron desnudos ante Dios. Y aunque ellos quisieron ocultarse, Dios le tuvo que hacer vestiduras para que ellos pudieran tapar la vergüenza que nunca habían experimentado, la vergüenza de estar desnudos delante de Dios. Caray, y la verdad es que muchas veces tú y yo actuamos como si no estuviéramos desnudos ante Dios, pero es que estamos desnudos, no hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Solo lo podemos ocultar con esa vestidura llamada santidad, que tapa nuestras vergüenzas, que tapa nuestra desnudez. Pero cuando nos desvestimos y nos quitamos esas vestiduras que cubren nuestros pecados, que cubren nuestra manera de ser muchas veces, que se llama santidad, estamos totalmente desnudos ante los ojos de Dios. Y tenemos que pedir, Señor, ayúdame a comprar de estas vestiduras blancas. Y hermano, esas vestiduras blancas no se compran por venir a la iglesia, no se compran por esforzarte en ser un mejor creyente o un mejor cristiano, se compran yendo ante el trono de la gracia, conociendo a Jesucristo todos los días de nuestra vida, conociendo a través de Él, a través de la palabra, viniendo ante Dios, ante Jesús, con un corazón arrepentido, cuando hemos pecado, cuando le hemos faltado, para pedirle, Señor, ayúdame a vestirme con esas vestiduras blancas llamadas santidad. Hermanos, ellos sabían lo que eran tener tesoros, sabían lo que era tener oro, sabían lo que eran tener buenos vestidos que tendrían en sus casas y tal vez atesoraban cosas así. Pero nosotros no estamos llamados a atesorar bienes en la tierra, estamos llamados a atesorar bienes en los reinos de los cielos. Caray, ¿y cómo se hace eso? Mira, si no sabes cómo se hace es porque no lees la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice cómo se hacen los tesoros en los cielos. Eso ya es un fallo nuestro, pero tenemos que aprender a leer la palabra de Dios para saber qué son los tesoros que podemos hacer en el reino de los cielos. Hay una de esas frases que encontramos en los evangelios, ¿no?, en las cuales Jesús dice, ¿cuándo, Señor, te dimos de beber? ¿O cuándo te hicimos de comer? ¿O cuándo hicimos esto? Y Jesús le dice, cuando le hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, me lo habéis hecho a mí. Caray, servicio, el ser igual que Jesucristo. Caray, qué poco nos gusta servir, ¿verdad? Más bien nos gusta que nos sirvan. ¿A quién no le gusta que nos sirvan? Ellos les encantaban, tendrían sus criados, a lo mejor criados y sirvientes, que seguramente eran también creyentes y servían porque eran a sus amos, porque era lo cotidiano, lo normal de esa época. Pero caray, tenemos que querer también nosotros como hijos de Dios servir, sea nuestra posición económica la que sea, tenemos que querer servir a Dios para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y sigue diciendo que no hay que pienso que no tan solo hay que buscar la santidad, sino que hay que vivirla, hay que experimentarla. Podemos intentar ser más santos leyendo la palabra, acercándonos más a Dios, pero eso que se llama santidad, que es ir experimentando más y más con Dios en nuestro caminar como hijos de Dios, tenemos que vivirlo, porque si no lo vivimos, no sirve para nada. Sigo diciendo, es como ese ejemplo del abogado o del médico. Serás un buen médico o un excelente profesional en la abogacía si practicas, si trabajas. Nuestra vida como hijos de Dios es lo mismo.
hay que experimentar y hay que vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Unge tus ojos con colirio para que veas. La verdad es que yo creo que todo este mensaje era como algo chocante que esta iglesia estaba recibiendo, como algo revulsivo ante sus oídos. Para nosotros, que lo vemos desde fuera de lo que es esta carta que se leyó en la iglesia de la Odisea, lo entendemos muchas veces, lo comprendemos, pero en ese momento que se estaba leyendo esta carta, nuestros hermanos de la Odisea, muchas veces estarían diciendo dentro para sí, estoy seguro, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo pensaba que estaba muy bien, que yo veía que yo era rico espiritualmente, pero me doy cuenta que estaba muy lejos de ti. Caray. Y aquí les está diciendo algo tremendo. Compra colirio para que veas. Esta iglesia estaba ciega. Esta iglesia que vivía en esa ciudad tan orgullosa de la Odisea, en esa ciudad donde se desarrolla un colirio especial, que gente de todo el mundo venía a buscar para poder comprarlo, para poderlo poner en sus ojos, para tener más nitidez, más claridad de visión. Les está diciendo que tienen que comprar colirio, ese colirio para que puedan ver. Jesús les está diciendo, estáis ciegos. Pensáis que podéis ver muy bien porque sois los fabricantes de esto, porque lo tenéis a mano, pero en verdad estáis ciegos. No estáis viendo bien. Caray, la visión la tenían distorsionada. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está mi visión? ¿Está distorsionada? Esta iglesia, como nuestra iglesia, como la iglesia que está sobre la faz de la tierra, tiene que ser la luz de este mundo. Tiene que ser guía de ciegos. Tiene que ser un hospital para enfermos. Pero esta iglesia había dejado de ser eso. Había dejado de dar vista a los ciegos. Tal vez serían otras muchas cosas, lícitas a lo mejor por Dios, pero lo que Dios quería es que volvieran a sus raíces, a sus principios. Lo que Dios quería es que la iglesia verdaderamente funcionara, dando vista a los ciegos, sanando, liberando, trayendo salvación. Tal vez esta iglesia perdió de vista todo eso cuando se dejó seducir por la sociedad en la que vivía. La verdad es que hay muchas enfermedades de la visión y para casi todas hay tratamiento. Muy tonto debería ser el no querer recuperar visión si hay un tratamiento, ¿verdad? Los que llevamos gafas, muy tonto sería que yo me quitara las gafas y diga, pues no las necesito. Pero, ¿sabéis? Chocaría con cualquiera de vosotros si sigo así. Pero necesito mis gafas para poder ver con claridad a cada uno de vosotros. Es lo que Dios está diciendo, me necesitas a mí, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Necesitas que sea algo real, algo vivo, algo eficaz, algo que traiga claridad a tu vista. Hermanos, necesitamos eso. Tenemos ese colirio, hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios para darnos esa claridad, esa visión clara y cristalina. Fíjate en el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios 1, 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, necesitamos visión espiritual, necesitamos despertar, necesitamos ser oro puro. Yo no sé si alguna vez has oído la expresión, por ejemplo, en las carreras de caballo, este animal es oro puro.
Es decir, ¡buah! Este animal vale un sinfín, pero no por el valor económico, sino porque es un animal que va a correr, que va a dar todo para poder llegar a la meta. Hermanos, nosotros tenemos que darlo todo para llegar a la meta. Tenemos que ser oro puro. Tenemos que estar cubiertos de santidad. Tenemos que tener la visión muy clara. Vamos a acabar con una oración. Señor, gracias por esta tu palabra. Y ante ella, Señor, ostras, vemos que hay tantas cosas que necesitamos, Señor, que hemos perdido por el camino. Y te pedimos perdón por todo lo que hemos perdido por el camino, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser ese oro puro, que te honre, que te glorifique, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vestirnos de la santidad, Señor, sin la cual nadie te verá, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a ponernos ese colirio, Señor, para tener esa visión perfecta y tener esa claridad, Señor, de lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia, Señor. Perdónanos por nuestra maldad, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón y ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en este día, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga grandemente.